Hola, ¿cómo están? Esta es la clase número 4 y última del curso de Apocalipsis que estamos presentando y que va a quedar grabado en la página del Evangelio Eterno Córdoba. También les dije que cualquier duda pueden comunicarse a través de esta página o por WhatsApp al número 351-320-8559. Bien, en esta última clase lo que vamos a ver va a ser desde el capítulo 19 al último, que es el 22 del Apocalipsis, y con eso daríamos por finalizado este estudio. Recuerden que esto es un súper resumen, es un curso que se da por mucho tiempo, obviamente que han quedado mucha información en el tintero, pero justamente es la oportunidad de tener un encuentro con este libro que mucha gente piensa que es imposible de entender. Y nosotros estamos demostrando a través de su estudio que no es tan inalcanzable y que el mismo libro y la misma Biblia van explicando muchos de los símbolos que se usan en este libro. Nosotros la clase anterior, la número 3, habíamos terminado de explicar el capítulo 18 con la ejecución de una sentencia a una mujer, iglesia, que ese es su significado, llamada Babilonia. Babilonia la Grande, como lo dice el capítulo 17, no es nada más y nada menos que la Iglesia Católica. Esta iglesia, que es la que está montada sobre la bestia, como indica el capítulo 17, es una bestia que indica poder político mundial a través de los imperios más importantes que se sucedieron a través del tiempo, y la historia da cuenta de esto. Cada imperio tuvo, por supuesto, una utilización muy efectiva para Satanás, que básicamente es el que dirige toda la operación de la bestia y la iglesia que la está montando a esta bestia, y le dio mucho resultado en digamos, en la persecución de sus enemigos, que es el pueblo de Dios. Recordemos que en el capítulo 12 habíamos visto que Satanás quiso destruir desde el primer momento a Cristo, desde que nació, pero a través, digamos, del tiempo no lo pudo lograr. La iglesia fue perseguida muchísimas veces, pero fue creciendo, y ya el odio que tiene Satanás sobre el pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, terminan en el capítulo 12 diciendo justamente que Satanás se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, o sea, la última parte de la historia de este mundo donde la iglesia va a ser triunfante, no como en siglos pasados donde Satanás arremetía contra ella, hubo mártires, etc. Pero al final del final, nosotros vamos a estudiar hoy que el vencedor es Cristo, su ejército de ángeles y su iglesia en la tierra, que después va a ser llevado, ya lo vamos a ver. Mientras tanto, viene el castigo. El castigo de Dios para los infieles, para los impíos también llamados, para los inmundos, según la Biblia, o los que son desobedientes y rebeldes a Dios, porque lo rechazan a Él y rechazan su ley, básicamente. Ese castigo se denomina la ira de Dios y está representada en el capítulo 16 con las plagas, ¿sí? Las copas de la ira, o las 7 plagas postreras, que se derraman sin misericordia sobre la tierra, pero que caen obviamente sobre los rebeldes, ¿sí? Los impíos, los enemigos de Dios, que son todos aquellos, digamos, gobiernos y personas que están al servicio del papado. Recordemos que nosotros en el capítulo 17 también mencionamos que hay una alianza entre gobiernos poderosos, que son las 10 regiones geopolíticas en las que va a quedar dividido el mundo. Hay una alianza con el papado, con el gobierno no solo de la bestia, sino de la mujer, de la Iglesia Católica, el Vaticano.
Y esta alianza implica que hay un apoyo de los reyes y poderosos de la tierra, bélico y logístico y de toda índole, por muy breve tiempo. Habíamos hablado que eran 15 días en profecía. Entonces, este apoyo que le dan, habíamos también comentado que se dan cuenta de que en contra del pueblo de Dios, a quienes se lo acusa, a quien se lo acusa de ser los causantes de estas plagas que están cayendo después que la ira de Dios cae y después del tiempo de gracia que termina. El tiempo de gracia, habíamos comentado, es aquel periodo en donde, más que un periodo, es una estaca, es un mojón, por así decirlo, por el cual indica que ya la misericordia de Dios para salvación se ha acabado, no porque Dios lo quiera, sino porque los seres humanos ya tomaron esa decisión de ser obedientes o no, de guardar la ley o no, de Dios. Entonces, ellos terminan el tiempo de gracia y ya no pueden ser sellados. Entonces, al no ser sellado, nosotros habíamos dicho que el sello de Dios era el sábado, porque es la marca que indica la Biblia, y lo habíamos comentado, ¿no es cierto?, en Ezequiel 20, 20:12 y 20:20, pero provienen del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que está bien detallada en Éxodo 20. Allí, en el cuarto mandamiento, habla de que hay que recordar el sábado porque siempre ha sido, digamos, olvidado o ha sido descuidado y últimamente cambiado por otro día, que al ser oposición del día correcto, porque recordemos también que vimos que Dios no solo lo escogió al sábado como la señal o la marca para distinguir a sus hijos, sino que también lo apartó y lo bendijo y lo santificó, y eso lo leímos en Génesis, en donde no había todavía judíos, lo hizo para la humanidad. Entonces también habíamos dicho de que por oposición había una marca que es el día opuesto, y esa marca advierte, ¿no es cierto?, los 144.000, que es el pueblo de Dios, que ya ha sido sellado y santificado, es el que está dando el mensaje final. Antes de que se cierre este tiempo de gracia que habíamos dicho, que es por el cual ya después de él ya nadie más puede cambiar de bando, digamos, los perdidos seguirán perdidos y los salvos salvos, hasta ese tiempo los 144.000 predican que el que no tiene esa señal, el que no le obedece, va a ser marcado con la marca del día opuesto, que es el día domingo. El día domingo fue cambiado por el papado, reconocido por ellos, en un momento en donde se querían diferenciar de los judíos los cristianos, pero nunca jamás en la Biblia hay una evidencia de un cambio de día, ni por los apóstoles, ni por Cristo, por supuesto, en ningún momento de que ese cambio está, digamos, autorizado por ningún ser humano a ser cambiado. Es decir, la vigencia del sábado es eterna, por la eternidad, por siempre. Es un día apartado por Dios para que uno tenga adoración y comunión con Él, es un día santo, y el papado tomó la decisión, arbitraria por supuesto, sin ningún permiso, de cambiar este día, que es un mandamiento sagrado de Dios, y cuando esto se haga ley, nosotros vimos un decreto que se va a emitir, que se llama Ley Dominical, eso lo vimos en el capítulo 13, cuando la segunda bestia, que es la parte, digamos, del protestantismo apóstata de Estados Unidos de Norteamérica, que es considerada la segunda bestia de Apocalipsis 13, le dé también su apoyo a la primer bestia, que es el papado. Básicamente es un apoyo haciendo una imagen de esta bestia, esa imagen que es como un reflejo, un espejo de ella, para que todo el mundo guarde bajo hasta de pena de muerte ese día falso de reposo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que decir básicamente es que
Por ese motivo va a ser condenado el mundo y va a ser también marcado con esa marca si el mundo decide no obedecer la ley de Dios, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con el estudio y entonces en el capítulo 18 habíamos dicho que la condena a esa mujer que se llama la Gran Babilonia, que es la Iglesia Católica, es también una ciudad, ¿no es cierto?, que reina sobre la tierra, sobre los reyes de la tierra, y en este caso poderosos, los 10 reyes. Básicamente tenemos que decir de que ese poder breve, pero le dan ese poder, está totalmente apañado por el falso Cristo que aparece en una de las trompetas, que es el propio Satanás haciéndose pasar por Cristo, y también avala a esta mujer, iglesia. No solo la avala, sino que hace de que la adoren, porque todo el mundo, hasta estos poderosos, hacen que la adoren a esta bestia. Entonces, básicamente nos encontramos ante dos enemigos. El pueblo de Dios, por un lado, reivindicando la ley de Dios, por otro lado, con una ley espuria, está Satanás y sus esbirros, o sea, sus, digamos, sus instrumentos. En este caso, una iglesia corrupta y los poderosos haciéndole caso. Porque creen esta mentira de que básicamente las plagas están cayendo por culpa de estas personas que están predicando sobre la santidad del sábado, en oposición a esta ley espuria, que es la ley dominical. Primero se va a establecer en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Básicamente, en el capítulo 18, nosotros vimos de que la ejecución que Dios permite que los propios que apoyaban a la Iglesia Católica ahora se le dan vuelta, viendo que no pueden destruir al pueblo de Dios, que están protegidos y que las armas se vuelven contra ellos, se matan entre ellos, se vuelven contra esta mujer que le habían dado el apoyo a esta iglesia, dándose cuenta que Dios no está del lado de ellos, sino está del lado de los que proclamaban la verdad acerca del sello de Dios. Entonces, la caída de Babilonia es inminente. La caída final es por fuego. Quienes la queman, no habíamos visto, los propios que la apoyaban, ¿sí? Entonces, esa ejecución que se describe en el capítulo 18 dura varios días y provoca una gran consternación a todos los que miran cómo se está quemando. Realmente es no solo una caída, sino la destrucción definitiva de la gran ciudad. El Vaticano va a ser quemado, va a ser destruido por haber sido rebelde, por haberse opuesto a Dios y haberse puesto en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, perdonando pecados, bautizando bebés, haciendo cantidades de cosas, la misa donde se vuelve a sacrificar a Cristo, por así decirlo, las indulgencias, todo lo que hizo en el pasado y sobre todo la peor de todas es que va a derramar sangre de mártires. Lo hizo en el pasado y lo va a hacer en el futuro. Entonces, en el capítulo 19, nosotros ahora esperamos la liberación de estas personas que se sienten oprimidas, perseguidas, están, por así decirlo, cuando hablo de estas personas estoy hablando del pueblo, de los 144.000, el pueblo santo que está dando el último mensaje de amonestación al mundo para que se decidan si van a obedecer a Dios o no. Están oprimidos ya, están cayendo las plagas, ya no hay más nadie que pueda cambiar de bando. Y si en el caso de que hubiera algún arrepentimiento, que no lo va a haber, no habría quien perdonara sus pecados, porque ya Cristo se está levantando del santuario, y esto ya lo habíamos hablado, es el lugar en donde Cristo está efectuando la última parte del juicio investigador, que es el juicio a los vivos. Nosotros habíamos visto, y esto como repaso, en el capítulo 4, que Cristo había entrado a ese lugar, parte del santuario que se llama el lugar santísimo, a efectuar el juicio de todas las personas, un juicio investigador, que lo que va a ocurrir va a ser que va a pasar los nombres de todas las personas, digamos, para ver si son aptas para ir al cielo o no. Se están investigando esto, solamente es digno Cristo de hacerlo, lo vimos en el capítulo 5,
Y en el capítulo 6 habíamos visto que ese juicio es por etapas, según, ¿no es cierto?, se van juzgando los muertos desde Adán en adelante. Nosotros estamos viviendo bajo el sexto sello, porque ya tuvo algunas señales de que esto comenzó, lo vimos en el capítulo, digamos, 6, y luego nos faltaría ver el séptimo sello. Y el séptimo sello lo vimos en el capítulo 8, ¿sí? El séptimo sello es cuando empiezan las tragedias sobre la tierra, juicios de Dios, para sacudir al mundo, para que realmente tomen una decisión, si van a obedecer a Dios o a los hombres. Y esto ocurre en una situación de mucha tensión, ¿sí? Tanto en el universo como en la tierra, porque lo que va a pasar es que comienza la gran tribulación, la que ya Cristo había hablado en capítulo 24, cuando dijo habrá una gran tribulación, ¿no? Mi propio Cristo lo dijo en Mateo 24, ya hablamos de esto, y acá se va a consumar eso en el futuro. Recordemos que el Apocalipsis tiene una secuencia lineal hacia el futuro. Todos estos eventos que estoy mencionando todavía no ocurrieron, y si alguna vez algún lector en el pasado lo dio por terminado, le sirvió a ellos, pero tuvieron en ese caso un primer cumplimiento. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en el segundo y último cumplimiento del Apocalipsis, en el cual todos los eventos que estamos estudiando van a ocurrir en el futuro. La gran tribulación, como nunca antes, que dice Cristo, todavía no ha comenzado. Va a comenzar a partir de que se abra el séptimo sello, donde se van a comenzar a juzgar a los vivos para ver si son obedientes o no. Y esto ya lo habíamos hablado, que en el capítulo 7, los primeros en ser juzgados son el pueblo de Dios, que tiene este mensaje, y que son sellados, ¿sí? También con esta prueba que todos vamos a tener que pasar si estamos vivos en esa ocasión, que es la prueba de fidelidad y la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia, que es la del amor fraternal que llega al final, junto con la Odisea, que es una iglesia que tiene una reprobación, o sea, no tiene elogios como Filadelfia, por Dios estoy hablando, ¿no? Dios no la elogia a la Odisea. Este grupo de personas no está preparada, no venció sus defectos de carácter, y seguramente no va a pasar esta hora de la prueba como sí lo va a hacer la iglesia de Filadelfia. Entonces, comienza el periodo de la gran tribulación, ya lo vimos, y ahora, después de todas estas trompetas o plagas primeras con misericordia, porque recordemos que todavía hay gente tomando decisiones y salvándose, aceptando el día santo, aceptando que la ley es vigente, la ley de Dios, y no la ley de los hombres. Pasando esa primera etapa, cumpliéndose el tiempo de gracia, nosotros tenemos que enfrentar, según la secuencia lineal, una etapa donde las plagas son sin misericordia, son prácticamente los castigos que reciben los impíos, y eso se da en el camino. Dios ya tiene su pueblo sellado, ya puede tomar su reino, pero lo va a hacer físicamente justamente en el capítulo 19. En el capítulo 19, que es el que nos toca hoy, básicamente lo que tenemos por delante es que hay gente muy contenta en el cielo, porque después de todas estas tragedias, ¿sí? Que las primeras fueron para sacudir al mundo, a todo el mundo fue sacudido, todo el mundo tomó su decisión, no hay gente gris en el medio indecisa, ya todos son o son obedientes o desobedientes. Ya a estas alturas lo que hay que hacer es retirar de la tierra, porque la tierra va a ser destruida, retirar a aquellos fieles que conforman el pueblo de Dios y son resucitados, previamente son resucitados. Un grupo, ellos van a ver la venida de Cristo, básicamente porque el capítulo 19 nos habla de la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante que lo sepamos, porque desde el capítulo 19, en el versículo 11, nos habla de ahí en adelante un cielo abierto y viene uno en un caballo blanco, que no es otra cosa que Cristo, es
fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él viene a dar la retribución, es decir, es la parte del juicio que se habla de la sentencia, de la ejecución de las sentencias que se obtuvieron en el juicio de las personas, primero de los muertos y después de los vivos. Las personas van a recibir su merecido, galardón para los salvos y destrucción para los impíos. Además, los impíos no es porque desobedecen guardar el sábado, es porque todo el tiempo lo que buscan es denunciar a los 144.000, destruirlos, destruir a los que obedecen, que son otro tipo de personas que va a aceptar el mensaje, o sea, todo tipo de maldades, porque para ese tiempo, ya hablando de las plagas, la gente directamente queda a merced de sus maldades, de la maldad con la que Satanás los va a influir en su mente. Y hacen todo tipo de cosas malignas. Entonces, Dios no tiene otra que destruirlo, no podrá llevar al cielo a estas personas, obviamente, como así fue echado Satanás con sus ángeles. De manera que lo que va a venir a buscar Jesús es a su pueblo. Pero además de buscar su pueblo, va a hacer digamos, su obra de destrucción. Entonces, acá dice, lo describe en el versículo 12 del capítulo 19, como que tiene ojos como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas coronas, diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, no es otro que Cristo. Miren, ¿de dónde esto es? ¿Por qué tiene esa ropa teñida en sangre? Hay una alusión en el libro de Isaías, en el capítulo 63, donde desde el versículo 1 en adelante habla habla de una profecía que está relacionada con estas vestiduras rojas con las que se va a presentar Cristo, que tiene teñido de rojo su vestido es blanco, básicamente, pero ¿por qué está de rojo? Dice así el versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Isaías 63:1 es esto. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Ya vamos a ver qué significa lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Habla de un proceso de destrucción, ¿sí? Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esta relación que hace el profeta Isaías tiene que ver con qué va a manchar ese vestido, con la sangre de los destruidos. Miren qué tremendo. Dice el versículo 14 del capítulo 19 de Apocalipsis, dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sí? Y dice el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, ¿se dan cuenta? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar, vuelve a repetir esta palabra, él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En una alusión donde se pisan las uvas, es una especie de lago donde se fabrica el vino, pero en este caso es para destrucción, es un lago de fuego incluso. Miren cómo lo van a repetir después cuando sean destruidos los malos. Dice también que en su vestidura y en su muslo, el versículo 16, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay duda que es Jesús, ¿sí? Viniendo a la tierra, acompañado por sus ángeles. Y allí, en el 17 en adelante, empieza a describir de que un ángel que estaba en pie en el sol clama a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congreganos a la gran cena de Dios. ¿Cuál es la cena de Dios? ¡Qué horror! La cena de Dios no es otra cosa que las aves coman las carnes de todos aquellos que mueren a la venida de Cristo, ¿sí?
que son los reyes, dice el 18, los capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes, ¿sí? Entonces, aquí hay una alusión a una guerra que le hacen a Cristo con sus ángeles, ¿no? ¿Y quién la protagoniza? Dice el 19, el versículo 19 del capítulo 19 dice que vi a la bestia, recuerden que la bestia son los poderes políticos asociados con la mujer, que es la Iglesia Católica, vi a la bestia, dice, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¡Qué audacia! Por favor, qué audacia. Guerrear contra Cristo y sus ángeles. Así termina. El 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esto es esa clase de religión protestante que es apóstata, significa que se aleja de su, digamos, de Cristo, y hace señales para engañar. Estas señales que están motivadas por el mismo falso Cristo que es el diablo, son, digamos, todas aquellas señales que se hacen son como un falso milagro para que la gente caiga en el engaño de que ellos son Cristo y están en lo correcto. Entonces, ellos habían adorado a esta imagen, a este protestantismo y a la, digamos, y a la bestia misma, que es este gobierno asociado con iglesia, que nunca debió haber esto sido posible, lo hace solamente instigado por el diablo, cuando la iglesia se une a la política, nunca debió haber sido esto hecho, pero lo hicieron y consiguieron el apoyo mundial. Recordemos que todos aquellos, digamos, que fueron los distintos reinos que están representados por las cabezas del capítulo 17 de esta bestia, fueron gobiernos que le dieron bastante resultados a Satanás, pero de todos estos gobiernos, ya hablamos de Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, la Roma imperial, la que más le dio resultado fue la Roma papal, juntamente con Estados Unidos, para perseguir, en este caso, ya al último, al pueblo de Dios. Son los instrumentos diabólicos, y parece increíble tener que decir esto cuando estamos hablando de una iglesia, pero puede llegar la maldad a poseer el espíritu de una iglesia, sí, claro que sí. Ya lo demostraron en el pasado, en el periodo de la supremacía papal, hasta que fueron heridos con una herida mortal, pero ahora se recuperan y vuelven a revivir y vuelven a ser usados por el mismo diablo y vuelven a perseguir al pueblo de Dios, vuelven a matar a los mártires y tienen la osadía de enfrentar al ejército de Cristo viniendo en el cielo. Obviamente van a ser destruidos. Y entonces dice que la bestia es apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, estábamos leyendo esto, y estos dos, estamos hablando de la bestia, estamos hablando de este falso profeta, estamos hablando de las dos bestias en realidad, la primera y la segunda de Apocalipsis 13, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Acá se vuelve a repetir el tema del lago de fuego. Esa es la forma de destrucción. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Una destrucción espantosa para quienes han sido tan malvados, ¿no? Tremendo, han recibido las plagas y son muertos después de esta manera. Los que sobreviven a las plagas tienen un terrible final. Ellos, en el capítulo 20, van a tener que enfrentar un juicio. Y este juicio se va a efectuar durante un periodo, lo dice el capítulo 20, de 1000 años. ¿Cómo lo describen a este juicio? Nosotros acabamos de decir que el juicio investigador termina con el tiempo de gracia, y esto es en el periodo de la gran tribulación, entre las trompetas, que son los primeros juicios con misericordia, y los segundos juicios, que son juicios destructivos del 100% sin misericordia, llamados copas de la ira.
estas plagas postreras, en estas plagas postreras también dijimos que no hay cambio de bandos, que los impíos ya no tienen la posibilidad de arrepentimiento, no lo harían si lo tuvieran tampoco. Y entonces ese juicio ya terminó para determinar quiénes son los salvos y quiénes no lo son. Y de digamos, en este periodo, como termina el juicio investigador y ya Cristo viene, que lo decimos en el capítulo 19, a buscar, digamos, a su esposa, en el capítulo 19, si nosotros leemos, vamos a ver que hay una ciudad santa formada por los salvos. Esa ciudad se convierte en una ciudad que Cristo va a llevar al cielo a efectuar una cosa muy bonita que va a suceder en el futuro, que se llama las cenas o la fiesta de las bodas, que se efectúan en el cielo en el futuro cuando ya el pueblo de Dios esté viviendo allá. Dice el versículo 7 del capítulo 19, gocémonos y alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, llámese esa ciudad que va a ser llevada, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, entonces después vamos a ver nosotros, va a ocurrir en el cielo esa cena, ¿no? Entonces, después que Cristo viene a buscar a su pueblo y hace la destrucción de la que hablamos, allí podemos decir que esto ocurre porque ya terminó el juicio investigador y vino Cristo a dar a cada uno según su obra. Esa sería la parte del juicio que se llama ejecutiva, o sea, la parte, digamos, o retributiva, la parte donde se efectúa, digamos, la sentencia de los que son premiados y de los que son destruidos. Pero hay otro juicio que se hace también para aquello, esto va a ocurrir en el cielo, en el capítulo 20 se describe, para efectuar el juicio comprobativo de por qué el resto de las personas que no fue juzgada en el juicio investigador va a ser juzgada en el cielo, en esto que se llama el milenio, que la Biblia lo describe, en donde son los mismos santos ya viviendo en el cielo los que van a efectuar la tarea de revisar los casos de aquellos impíos que nunca confesaron ni creer ni servir a Cristo, y ellos pasan directamente a este tipo de juicio en donde se va a comprobar por qué ellos se pierden. Entonces, dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, lo mismo lo explica ahí, lo ató por 1000 años. Esta forma de decir atar significa que ya la tierra destruida no tiene más a nadie a quien tentar ni hacer pecar. ¿Sí? Entonces dice que lo arrojó al abismo en lugar de inhóspito de encierro. Y puso así su sello sobre él, para que no engañen más a las naciones. ¿A quién iba a engañar si están todos muertos y el pueblo de Dios ya se fue al cielo? Bueno, hasta que fueran cumplidos estos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el interín, en estos 1000 años, pasa lo siguiente. En el versículo 4 se describe lo siguiente. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sí? Y dice así, vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, estos son los mártires, ¿sí? Y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia de su imagen, o sea, pasaron ese tiempo de tribulación, pero siendo fieles, no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y en estos 1000 años tienen la facultad de juzgar a estas personas. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Qué otros muertos? O sea, primero está hablando de muertos que resucitan, que fueron mártires, que van a ser parte del jurado de los tronos y que ellos han resucitado por ser fieles, pero habla de otros muertos, el versículo 5, que no vuelven a vivir hasta después de estos 1000 años donde van a ser juzgados. Y eso, ellos van a sufrir en este sentido, la segunda resurrección. La primera resurrección, acá lo indica, se cumple con los salvos. La segunda
resurrección va a tener lugar con los impíos después del milenio. Miren lo que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es lo que acabamos de explicar. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, no vuelven a morir más, ¿sí? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿sí? Y también dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿En qué sentido va a ser suelto? Saldrá, dice el 8, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Cómo puede ser posible que engañe a gente si ya habíamos dicho que habían sido todos destruidos en el capítulo 19? ¿A quiénes engaña? A los de la segunda resurrección, a los impíos. Los vuelve a engañar. Esa es la forma en que queda suelto de su prisión, porque antes no tenía a quién engañar y estaba dando vueltas en una tierra deshabitada, destruida. Entonces ahora sí tiene la posibilidad de estos impíos resucitados volverlos a engañar, y lo dice el versículo 8, a fin de reunirlos encima para una batalla, y el número de los cuales como la arena del mar, son millones de todas las edades de impíos que murieron sin aceptar nada que tenga que ver con Dios. Pero ¿qué pasa? Hace una batalla, lo prepara para atacar a Dios. ¿Cómo lo va a atacar a Dios? Está Dios en el cielo con sus ángeles, con su pueblo, y ellos están en la tierra, resucitados, en la segunda resurrección, que después iban a ver la segunda muerte, y el diablo engañándolo para atacar. ¿A quién va a atacar? Acá lo explica. 9, el versículo 9 del capítulo 20, subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios y descendió fuego y los consumió. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad baja a la tierra después de este milenio y allí los encuentra Satanás a estas personas resucitadas impías para atacar esa ciudad llena de santos que obviamente no lo van a poder lograr. ¿Sí? Estamos hablando de la misma osadía que tuvieron los poderosos de la tierra cuando quisieron atacar a Cristo, cuando estaba viniendo a la tierra a buscar a su pueblo. Esto fue antes de los 1000 años, y no lo lograron. Ahora, vuelta de nuevo a hacer lo mismo, obviamente van a ser destruidos, ¿sí? Porque dice el versículo mismo, 9, dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y esto es la muerte segunda, ¿no? El diablo que los engañara, ahí sí es destruido. Finalmente, lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia. Recuerdan que la bestia, que todos estos poderosos y el papado y todo eso, y el falso profeta, todos los protestantes infieles, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es una forma de decir hasta que sean destruidos, porque el infierno eterno no existe, eso de estarse quemando por siempre. Es una interpretación errónea de la Escritura, ¿sí? Esto es hasta que no quede más ni raíz ni rama. Recordemos que ya habían sido lanzados al fuego, ¿quiénes? La bestia y el protestantismo apóstata o el falso profeta, y esto había sido en el versículo 20 del capítulo 19. Ahora, quienes van a ser lanzados también a ese lago de fuego y de azufre, van a ser Satanás, definitivamente, y todos sus demonios. Quiere decir que se acabó el pecado en el universo, se acabó el diablo, se acabó, es una cosa fantástica, se acaban los demonios, se acaba la tentación y se acaba el pecado, ¿sí? Y justamente todos los que son consumidos con el fuego del cielo, los impíos estos que resucitaron en la segunda resurrección, también son directamente destruidos. Bueno, así tenemos nosotros que tenemos una gran resurrección, sí, de los salvos y una gran resurrección de los impíos, destruidos finalmente. Nosotros en el capítulo 21 tenemos toda la descripción de la maravilla que Dios tiene preparada para los salvos y que básicamente consiste en tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo, ¿no? Esa tierra va a ser nueva porque ya pasaron el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existe más, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Por eso acá hace la alusión de que esta nueva Jerusalén es la, digamos, es la forma en que describe, simbólica, a la esposa de Dios. Digamos que entonces los que viven en la ciudad son los invitados a la boda, son todos los salvos, pero es la iglesia. Pero la santa ciudad es la esposa de Dios. O sea, tenemos que ver bien los símbolos, ¿sí? Y entonces dice que el versículo 3, que una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo más hermoso de esto es el versículo, para mí, 4 del capítulo 21, que dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasó el pecado, pasó la muerte, pasó la destrucción, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Cristo lo dice. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se lo está diciendo a Juan. Lo tenemos que nosotros estudiar, comprender y transmitir. Es muy importante, porque dice el 7, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere, ¿qué? Tenemos que saber qué es lo que hay que vencer, qué es lo que hay que obedecer, hay que estudiar esto, ¿sí? Yo simplemente les he marcado aquí un resumen, una manera de encarar el estudio en donde ustedes pueden consultar si tienen alguna traba de interpretación o de símbolo, pero aquí están las grandes verdades que nos preparan para ese encuentro. Miren lo que dice, los cobardes, los incrédulos, en el versículo 8 del capítulo 21, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que venimos mencionando, el lago de destrucción que arde con fuego y azufre y es la muerte segunda. Lo dice la Biblia como lo estábamos explicando en el capítulo 20. Acá después hay una descripción que ustedes la van a poder leer, es maravillosa, lo de la Nueva Jerusalén, cómo va a ser, cómo van a ser sus calles, su todo, y que incluso con medidas, ¿sí? Y que el templo de Dios, dice en el 22, el mismo Dios va a ser, ¿no? El templo de ella, el mismo Cristo, y que no va a haber en él necesidad de sol ni de luna, ¿sí? Y que la gloria de Dios la va a iluminar, y todas las naciones salvas andarán en esa luz, versículo 24, estoy hablando de maravillas que se describen. En el 22, que es el último, dan cuenta de también de una descripción de un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle, la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, va a estar, esto es futuro, que produce 12 frutos, dando, miren ustedes qué maravilla, da un fruto por cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Hay que comerlo para no ser destruido. ¿Qué les puedo decir? Esto que estamos viendo es la descripción de una maravilla que van a recibir, digamos, como premio todos aquellos personas fieles que pasen la hora de la prueba. Este árbol va a estar así se había puesto en el Edén al principio, y el hombre al perder, ¿no es cierto?, es la vida en el Edén por su desobediencia casualmente, tuvo que ser quitado de ese Edén. Bueno, ahora va a ser restablecido con el mismo árbol, por eso la eternidad es condicional, depende de que uno coma de esas hojas que le dan la eternidad, no envejece, no muere, no se enferma. Y va a estar presente, por supuesto, en la ciudad santa. No habrá más maldición, dice el versículo 3, no habrá más noche, el versículo 5, no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque está Dios ahí iluminando, una cosa impresionante que no se la puede describir, humanamente no lo comprendemos. Y entonces dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, dice el 8, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Qué maravilla, ¿no?
Y dice así el 11, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo siga siéndolo todavía y el que es justo practique la justicia. Es lo que uno tiene que hacer. Y el que es santo tiene que santificarse todavía, ¿sí? Y termina para mí con una cosa maravillosa, que es una promesa que Dios nos dio, debemos confiar en Él, que dice el versículo 12 del capítulo 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, lo que estábamos hablando. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es Cristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, el que te va a dar la eternidad, y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuánta promesa, cuánta maravilla, ¿sí? Pero los perros quedarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Miren qué maravilla. Podemos leer de que estas cosas están escritas para nosotros, debemos repasarlas y debemos estar siempre a tono con lo que Dios requiere de nosotros. Bien, Dios los bendiga y espero que les haya servido este estudio y que cualquier duda nos puedan consultar, porque se trata de justamente de compartir los mensajes que Dios dejó para nosotros. Entonces, nuevamente les repito que para cualquier consulta, si no les ha quedado claro este tema o cualquiera de los temas de las clases anteriores, pueden ustedes recurrir al teléfono que les di, que es el 351-320-8559 por WhatsApp, pueden consultar cualquier duda, y si no, remitirse a la página donde va a quedar registrado estos, digamos, grabaciones, que es la página del Evangelio Eterno, Córdoba, ¿sí? Dios les bendiga y les dé mucha sabiduría y poder para vencer.